Dios les bendiga, mi nombre es Jennifer Manzano de la Iglesia Ministerio Apostólico Antorcha. Estamos en este momento con la hermana Noreli. Dios le bendiga, hermana. Ella nos va a contar un poco sobre el testimonio de lo que Dios le llamó a hacer. Dios le bendiga, hermana. Mil bendiciones, hermana, muchas gracias. Sí, amada iglesia, mi nombre es Noreli Cuero Cortés, vengo de la Iglesia Centro Mundial de Evangelismo del pastor Edinson Delgado. Me siento privilegiada de estar aquí en la Iglesia Antorcha. Esta invitación por parte del pastor Johnny Moreno, ¿sí? Y quiero contarles un poco de mi testimonio acerca de un ayuno el cual el Señor me llamó. Pero no quiero hacerlo sin antes colocar el fundamento de la palabra. La palabra está en el libro de Isaías 58:6 y dice así: el ayuno que he escogido no es más bien para romper cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y poner y romper toda atadura. Así dice la palabra. Recuerdo tanto, amada iglesia, que el Señor me llamó a un ayuno en un tiempo de siembra que se celebraba en nuestra Iglesia Centro Mundial de Evangelismo. Pero en meses pasados había estado orándole al Señor para que Él hiciera algo nuevo, algo diferente conmigo. Me sentía que necesitaba ir a otro nivel. Pero el Señor dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y el Señor, que es tan bueno en su misericordia, le plació responderme en esta fiesta de siembra, la cual se realizó en mi casa. El Espíritu Santo me habló a través del pastor Edinson Delgado, donde me dice que era necesario que yo entrara en dos tiempos de ayuno, un ayuno corto y un ayuno largo con propósito. Así que continué orándole a Dios, pidiéndole que cuánto tiempo era, que cuántos días eran. El primero me llegó pues la respuesta a través del pastor Edinson. Era 2 días para hacer algo sobrenatural en una relación que tenía rota con un hermano. El Señor en 2 días me dio la victoria. Pero después, en un día específico, me fui hacia un lugar a pasar por un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Fui a ese chequeo, pero el Señor que todo lo sabe, el Señor que todo lo puede y que nos direcciona totalmente, aquel día que salí de mi casa, cuando llegué, al Señor le plació llamarme en ese día al ayuno. Fue sobrenatural para mí porque yo le había estado orando cuántos días y el Señor me habla y me dice que necesitaba que yo entrara en 40 días de ayuno. O sea que vino la respuesta. No pude hacerme el procedimiento quirúrgico porque en el momento que me habla ya había entrado al ayuno del Señor. Este ayuno comenzó con agua, oración, mucha lectura, mucha palabra, la palabra de Dios hablando a mi vida, rearguyéndome, haciendo su obra sobrenatural, porque todo lo de Dios es sobrenatural. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. ¿Cuál era el propósito de este ayuno, amada iglesia? Habían 3 cosas fundamentales las cuales el Señor quería traer cambios. Una de las cosas era mi hogar. La palabra de Dios nos dice que en el ayuno se rompen cadenas, ataduras y ligaduras. En mi vida habían ataduras, habían ligaduras, había un hombre fuerte que estaba haciendo mucho daño a mi hogar. Esto lo adquirí a través de tomar o desempeñar el papel de mi esposo en el hogar. Por causa de que él viajaba mucho a otros países o mantuvo mucho tiempo por fuera de la casa, adopté el papel de siempre hacerme cargo de todo. Y por causa de eso fui contaminada con un hombre fuerte. Cuando mi esposo llegaba de sus viajes, ya no había un solo hombre, habían 2. Porque yo hacía lo que no tenía que hacer. La palabra de Dios es muy clara. El hombre es la cabeza del hogar
y nosotras somos la ayuda idónea, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero mi comportamiento era totalmente erróneo y esto estaba trayendo muchos problemas al hogar, ¿sí? Entonces, cuando el Señor me llama a este ayuno, el objetivo era hacerme libre, porque por causa de ello me movía en soberbia, me movía en rebeldía, me era difícil someterme o sujetarme a mi esposo, pero también me era difícil someterme al pastor. El Señor, que conoce mi corazón, porque a pesar de cómo estaba, la palabra de Dios dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza la misericordia de Dios. Siempre confesaba, siempre oraba, pero el Señor ya tenía un plan para mi vida. Y comenzó en este ayuno, un ayuno de bendición. Empecé a orar, seguí orando, el Señor obrando, vino un quebrantamiento tremendo a mi vida, porque cuando tú estás contaminado se te es difícil quebrantarte, pero cuando viene el ayuno, viene la oración, la palabra y la obra del Espíritu Santo, viene un quebrantamiento sobrenatural, un arrepentimiento de aquellas cosas que había hecho mal. Empecé a darme cuenta cómo había hecho daño con mi lengua, ¿sí? Es un órgano pequeño pero que causa mucho daño, con palabras que salieron de mi boca, la cual dañaron a mi esposo, dañaron a mis hijos, ¿sí? Empecé tomando mucha agua, pero hubo un instante que ya no quería tomarla. Ya me fastidiaba el tomar agua, pero era necesario y tenía que obedecer, ¿sí? Llamé a mi esposo, le pedí perdón porque me cansé. Dios me dio la oportunidad de poder renunciar a ese papel que estaba desempeñando, que no era de parte de Él. Dios me dio esa oportunidad de llamarlo y pedirle que por favor, cada uno en su diseño. Él lo aceptó, me escuchó, pero yo seguía en este ayuno. Seguía tomando agua. Mi cuerpo comenzó a reaccionar de una manera terrible. Me picaba mucho todo el cuerpo y esto era a diario. Me picaba que me quería enloquecer. Yo lloraba, botaba mucha saliva. No sé de dónde me salía tanta saliva. Ya vinieron los vómitos. Vomitaba agua de color azul, de color verde, de color amarillo. Pero el Espíritu Santo me hablaba acerca de cómo había yo contaminado mi cuerpo, consumiendo alimentos que me eran perjudiciales para mi salud. Y de todo esto, en este ayuno, el Señor me estaba haciendo libre. Cada día, un día me levantaba con esa actitud de Dios está conmigo, pero otro día me levantaba con una escasez en mi espíritu, como si el Señor me hubiese abandonado, como si Él no estuviera conmigo. Lloraba, a pesar de que estaba con mi familia, me sentía sola. El Señor me dio la oportunidad, amada iglesia, de poder en este tiempo bendecir a mi familia alimentándolos, proporcionándoles ese alimento, ¿sí? Entrar a la cocina y poder cocinar allí en ese lugar y no tener que cortar el ayuno. Esto simplemente lo hace Dios. Esto simplemente lo hace Dios cuando nosotros nos dejamos dirigir. Otra cosa que hizo el Señor en el ayuno conmigo fue mostrarme una atadura que había en mí, en mi cara, un espíritu de rebeldía en mi nariz. ¿De dónde vino esto, amada iglesia? En mi pasado utilicé un accesorio llamado piercing y me lo coloqué y un día se salió de mi nariz, pero en mi nariz quedó la cicatriz. Y el Señor me revelaba que por causa de haberme colocado un día esto, cuando yo no le conocía a Él, había quedado un rastro. Y esto hacía
que en mí hubiera una rebeldía terrible. Y cuando veo de una manera sobrenatural, el Señor empieza a hacerme libre, y en el ámbito del espíritu veo cómo empieza a salir sangre y cómo empieza a salir pus de aquella cicatriz que me había quedado en la nariz. Todavía la tengo, porque todavía la tengo. Esto me recordará por siempre lo que el Señor hizo conmigo. Pero lo que Él cortó de mi vida fue lo que pasó en el ámbito espiritual. Ese espíritu de rebeldía era una cosa tan terrible que al asomarme al espejo me daba miedo de mí misma. Me veía fea, me veía con una cara de hombre, ¿sí? Porque había un demonio pegado en mi nariz. Fue otra de las cosas que el Espíritu Santo, el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret hizo conmigo en el ayuno. Él es bueno y su misericordia perdura para siempre. Continúa el proceso, y en el ámbito espiritual se habían alborotado algunos animales en mi casa, unas ratas, porque no eran ratones, eran ratas, la cual empecé a colocarles veneno, pero no morían. Y estaba tan desesperada, me tenían desesperada, porque ese era el objetivo de Satanás para con ellas. Yo dije, no, voy a ir a la calle a conseguir algo más potente, y salí de mi casa hacia el centro por toda la 10 a conseguir un veneno llamado Guayaquil. Lo traje a mi casa, coloqué ese veneno y pude exterminar esta plaga que había. Pero a pesar de que ellas murieron, era algo espiritual fuerte de parte de Satanás que se estaba moviendo para desesperarme y hacer que cortara el ayuno. Algo que pasó seguido de esto fue que el Señor me reprendió. Él me reprendió porque después de 10 días que Él me habla y me dice que me encerrara, yo tomé la decisión, sin la voluntad de Él, de salir a la calle a comprar el veneno. Y el Señor me hizo saber que no le había gustado que yo hubiera ido. ¿Por qué? Porque en este momento yo estaba vulnerable y hubiese podido ser presa fácil para Satanás, de que Satanás me atacara de cualquier forma en la calle. ¿Todo por qué? Por haberlo hecho a mi manera, porque a veces queremos ser sabios en nuestra propia prudencia, y es allí donde vienen consecuencias, ¿sí? Entonces el Señor me reprendió, yo le escuché. Continué con el proceso, seguía tomando agua, lloraba todos los días, me sentía mal, me sentía como, ¿quién soy? ¿Qué es lo que he hecho todo este tiempo? ¿Por qué tanto veneno sale de mi cuerpo? Y el Señor me hablaba y me decía, por la mala alimentación, el mal equilibrio que has tenido con la alimentación que ingieres. El Señor me hace saber que su pueblo se había estado alimentando como cerdos, y esto me dolió al saber que yo estaba haciendo lo mismo, porque no estaba consumiendo un alimento para tener fortalecido mi cuerpo físico, sino que estaba consumiendo el alimento para atiborrarme, para llenarme. Y las consecuencias de esto es que viene la pereza, viene el sueño, te quita las ganas de orar, y el enemigo empieza a orar, y empieza el desorden, y empiezan las consecuencias, y después nos preguntamos por qué X o Y enfermedad. Pero amada iglesia, déjame decirte algo, es por causa de nosotros mismos. Porque el Señor es muy claro en su palabra cuando nos dice que todo es lícito, mas no todo nos conviene. Y el Señor quiere que nosotros prestemos oído y prestemos atención. Jesucristo dice en la palabra, escuchen y entiendan. Y si Él lo dice es porque es necesario, porque a veces hacemos las cosas a nuestra manera. Y después nos quejamos cuando vienen las consecuencias o no podemos lograr aquellas cosas que nos hemos propuesto. Todo tiene una raíz y el enemigo se pega de nada. Y en este ayuno el Señor me revelaba cada día más las cosas en las cuales estaba fallando.
La comida era algo que el Señor ya quería que cortara de alimentarme como lo estaba haciendo. Carbohidratos, grasa, lechona, grasa por todo lado. Esto trae consecuencias, viene el colesterol, viene el azúcar en la sangre. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos cuerpos enfermos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él está haciendo un llamado a su iglesia a recapacitar. Muchas enfermedades han venido no porque el enemigo las haya puesto, las hemos adquirido como iglesia por la desobediencia, por nuestro mal proceder, por no colocar un equilibrio a las cosas. Así que, siendo ejemplo, por eso cuento este testimonio, para darle la gloria y la honra al Señor. Me picaba mucho el cuerpo, era algo desesperante, porque fue mucha la brujería que lanzaron en contra de mi vida, cuando oraba por alguien, por alguna familia, por algún ministro. Aquellos que no tienen temor del Señor, para defenderse de lo que yo hacía en el ámbito espiritual, aún en el ámbito físico, empezaron a lanzarme brujerías, mucha brujería. Pero la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Pero a pesar de todo eso, hubo contaminación. Mucha brujería de todos los niveles en contra de mi vida. Y esto empezó a pronunciarse a través de mi cuerpo, a través de todo lo que me picaba. Pero el Señor haciéndome libre, iglesia. Quizás tú que estás ahí tienes muchas preguntas en tu mente y a través de mi testimonio estoy contestando aquello que no tienes respuesta todavía. Porque Dios hace como quiere con nosotros. Sigo en el proceso. Ya se llegó el tiempo de separarme de mi familia, de dirigirme hacia otro lugar. Mi pastor, el pastor Enson Delgado y la pastora Jenny Benavides, habían propiciado para mí un lugar especial para continuar con el ayuno. Me tocó dirigirme de mi barrio, Los Chorros, al barrio Terrón Colorado. Había un espacio allá que me estaba esperando. Fue algo tan sobrenatural, donde el Señor me permitió ir a ese lugar con mi bebé de 2 años, Jael Mariana, aquella niña que el Señor me dio después de que me casé. Y me dirigí hacia este lugar con ella, mi única compañía en ese lugar, y personas que estaban pendientes por lo que estaba con esa niña ya encerrada. Tengo fotos de lo que les hablo. Mi cuerpo se sentía débil algunos momentos, otras veces fortalecido, los vómitos no paraban, porque como tomaba agua seguía vomitando. Cuando necesitaba la Biblia, cuando necesitaba alguna cobija o algo, le pedía el favor a mi bebé, porque es una bebé con mucha sabiduría, que me trajese lo que necesitaba en el momento. Y ella lo hacía. El Señor me permitió llevarle el alimento para ella, cosa que cuando a ella le tocaba alimentarse, iba, se lo hacía, se lo preparaba, se lo daba, pero yo seguía en el propósito. Continuaron los vómitos ya en los últimos días de terminar este ayuno. Ya iba para el día 28 o 30, cuando en uno de esos días me acosté y tuve una experiencia sobrenatural donde el espíritu de muerte atacó mi vida. El espíritu de muerte me atacó y quedé tan débil, pero a pesar de todo el Señor no permitió que Satanás hiciera conmigo lo que se había propuesto. Dice la palabra de Dios de que cuando Jesús terminó el ayuno, vinieron ángeles a ayudarle. Y de mí estuvieron muy pendientes los pastores, los líderes oraban, ¿sí? Mis amigos oraban, aquellos que sabían que yo estaba en esa condición. Entonces sí fui tocada, fue tocado mi cuerpo, al punto que hubo que llamar a un enfermero. Este enfermero me colocó líquidos, porque no paraban los vómitos, ¿sí? Fui atacada por el espíritu de muerte.
y este enfermero trató conmigo, me colocaron líquidos, ahí estuvo la pastora, la hija de la pastora, Angélica Delgado, los otros oraban y el Señor obrando. Y una sensibilidad espiritual tremenda, una sensibilidad espiritual tremenda, porque cuando estamos en ese ayuno la carne mengua y nuestro espíritu empieza a alimentarse y empieza a ser sensible, y el Señor diciéndonos sí se puede, sí se puede. Así que en el día 31 el Espíritu Santo le habló al pastor Edinson, voz audible, y le dijo: el ayuno de mi sierva ha terminado. El Señor me había llamado a 40 días, pero por causa de la disposición y por causa de la obediencia, el Señor mandó a que yo cortara el ayuno en los 31 días, porque probó mi corazón y vio que yo le obedecí y recibí los beneficios de este ayuno. Hubo un cambio sobrenatural, mucha inmadurez que había en mí salió, vinieron muchos cambios en mi hogar, fui libre de esa atadura que tenía en mi nariz, de esa rebeldía. Empecé a valorar el ministerio en el cual estoy, a respetar más, porque ¿quién puede desaprobar a aquel o a aquellos que Dios ha aprobado? Porque a veces nos pasamos nosotros, iglesia, desaprobando a aquellos ministros, a aquellos pastores que Dios ha puesto para que nos alimenten. Y en este ayuno empecé a valorar más. El Señor me hizo dar cuenta de que el pastor era la cobertura de mi ministerio, el cual Él me llamó. Días después de haber terminado el ayuno, cuando ya me trasladaron a mi casa, mi esposo me recibió, estuvo a cargo de mis hijos, los dos mayores, después de que yo me fui. Algo que pasó conmigo fue que estuve en descanso como 15 días, porque fue tanto lo que salió que yo quedé muy débil. Iban 3 semanas y todavía me sentía débil. El Señor obrando. De a poco fui ingiriendo la comida como el Señor la mandó. Y seguí en el proceso hasta que ya me incluí al ministerio. Empecé a escuchar más al pastor y a darle gracias a Dios por las personas de bendición que ha colocado y que colocó en mi vida. A darle gracias a Dios por mi familia y a valorar todo. Entonces, estas han sido las bendiciones que he recibido a través de este ayuno. Pero algo que quiero decirles, el Señor nos está llamando a someternos. El Señor nos está llamando a que vayamos a otro nivel. Él está esperando por ti. Él está esperando por ti que me escuchas y que escuchas este testimonio. Y que no tengas miedo, porque sí se puede. Si Él te respalda, tú lo vas a poder hacer. Yo pude, tú lo vas a poder hacer. Somos imagen de Cristo Jesús y Él nos quiere llevar a otro nivel. Así que en el nombre poderoso de Jesús, amado hermano, amada hermana, iglesia, pastores, yo les bendigo. Este es mi testimonio. Con Cristo sí se puede. Somos más que vencedores. Y Él nos llamó a una vida victoriosa. Él nos llamó y dice su palabra: mi amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida, que tengas salud así como prospera tu alma. Y estamos en la rueda, seguimos en la rueda. Jesús ayunó 40 días y después del ayuno el Señor lo levantó en un ministerio tremendo. Pero también vino la traición, pero también vino la persecución y la muerte para él. Y el Señor lo resucitó. Asimismo, después de un ayuno, las cosas allí no paran. Viene persecución, viene levantamiento del enemigo o de personas que te rodean. Pero el Señor obrando,
Y mientras estemos aquí, en esta tierra, mientras haya vida, hay esperanza. Y hay que esperar en Él, en el nombre poderoso de Jesús. Así que gracias le doy al Dios eterno, porque yo sé que Él va a obrar de una manera sobrenatural en ti que estás escuchando en esta hora. Gracias, poderoso Dios. Yo oro por la audiencia, papá, para que seas tú sobrenaturalmente, bendito Rey de la Gloria, derramando tu Santo Espíritu. Y así como tú lo derramaste en mí, papá, para poder hacer este propósito, yo te pido que respaldes, Dios mío, a todos y cada uno, Señor, de los que van a emprender esos ayunos dirigidos por ti. Que seas tú rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo ligaduras y llevándolos a otro nivel glorioso. Levanta tu iglesia en todo el mundo, Señor. Levanta tu iglesia en todo el mundo. A los líderes, Señor bendito, Padre, a tus pastores, a tus profetas, a tus apóstoles, evangelistas y maestros, papá. Y todo aquel que te sirve con temor y temblor. Porque tu palabra dice, dichoso, Señor, el que tiembla ante tu palabra. Así que, amados hermanos, les bendigo. Declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bendigo, Señor, al pastor Johnny, Señor Dios mío, Moreno, Padre Santo, a su esposa, a la pastora, a los líderes, esta iglesia, Señor, por esta gran oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús, hecho está, porque las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Y cuando declaramos y decretamos su palabra, el Señor responde. Así que gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.